Buenos días a todos, mi nombre es Jorge Izaza, pertenezco al área de soporte de CIESA Enterprise. Hoy vamos a dar una charla sobre la configuración para el cuadro de domicilios en el CIESA POS. Entonces, muy bien, es importante tener en cuenta que cuando vamos a empezar a trabajar el tema de domicilios POS, se deben de hacer unas configuraciones previas. Hoy vamos a ver la configuración que se debe de hacer para el tema de los cuadros de domicilios. ¿Listo? Entonces, es importante saber que la necesidad del cuadro de los domiciliarios, la idea es que este cuadro sea independiente al del cuadro de caja, que se registra comúnmente como que el que llamamos la recogida rápida. Entonces, vamos a tener para aquellas empresas que se están adoptando, están implementando o apenas están dando inicio con el tema de los domicilios, van a tener dos procesos, ¿sí? Si antes solamente hacían el proceso de recogida de caja, recogida y cierre, recuerden que el proceso correcto para un cierre de una TPV es recogida y cierre. ¿Para qué? Para posteriormente hacer el proceso de acumulación. Ahora, para aquellos negocios que están implementando o ya tienen en sus inicios el tema de los domicilios, pues se agrega este proceso además. Entonces, sería cuadra de domicilios, recogida y cierre de caja y acumulación. ¿Listo? Para eso se tienen que generar unas configuraciones. Una de esas configuraciones es generar un medio de pago que se va a llamar domicilios. Para generar ese medio de pago lo generamos por la siguiente ruta. Post central, configuración TPVs, clases de TPVs. En la clase de TPV ubicamos la clase de TPV con la cual vamos a manejar el tema de los domicilios. Recuerden que la clase de TPV es el papá. La clase de TPV es el papá o la mamá de una cantidad de NTPVs. ¿Qué quiere decir? Que la clase sobre la configuración que se haga en una clase de TPV se va a ver la afectación a NTPVs. Quiere decir de que esas NTPVs van a trabajar con base a esta clase de TPV. ¿Listo? Entonces, en la clase de TPV vamos a la pestaña de formas de pago y adicionamos un medio de pago, una forma de pago que se llame domicilios. Entonces, cuando vamos a adicionar esta forma de pago es importante que el medio de pago esté creado también. ¿Listo? Entonces recuerden, formas de pago depende de que el medio de pago esté creado. ¿Cuál medio de pago? El medio de pago que vamos a asociar. Entonces, vamos a ver antes la validación para ver que ese medio de pago esté creado. Entonces, en el POS o en el RP voy a maestros, medios de pago. Aquí valido que en efecto ya tenga creado ese medio de pago. Recuerden que una cosa es el medio de pago y otra es la forma de pago. ¿Listo? Entonces, el medio de pago es el maestro de medios de pago, como cuáles, efectivo, cheque, tarjeta de débito, tarjeta de crédito y ahora domicilios. Entonces, aquí vemos de que ya está creado. Creamos un medio de pago que se llama DOM con la descripción domicilios y este medio de pago va a ser de tipo otros. ¿Listo? Perfecto. Después de que ya tenemos el medio de pago creado, entonces volvemos a la clase de TPV y adicionamos la forma de pago. En la pestaña forma de pago le damos a adicionar. Cuando le damos a adicionar, pues le vamos a colocar la forma de pago que debe llevarse un orden, ¿sí? Es importante que sea un orden. Si en el medio de pago le colocamos DOM, pues en la forma de pago también pongámosle DOM. Le colocamos una etiqueta, le colocamos una tecla de acceso, dependiendo de la cantidad de, de medios de pago, formas de pago que tengamos en el RP, perdón, en el POS, vamos a hallar un consecutivo. ¿Qué quiere decir? Esa tecla de acceso, cuando yo apriete la tecla D, en este caso, me va a abrir la forma de pago de domicilios. Si yo le pongo un número, sea 1, 2 o 3, él va a abrir la forma a la que esté asociada acá en la tecla de acceso rápido. Luego, en donde dice crédito y anticipos, vamos a seleccionar que debe de ser cuadre de domicilio. Debe de ser cuadre de domicilio, ¿listo? Aquí podemos tener varias formas, pero estas formas se aplican para otros medios de pago o formas de pago diferentes. Para el tema puntual que estamos manejando hoy, que es cuadre de domicilio, necesitamos que sea este. ¿Listo? Después de eso, le vamos a asociar un medio de pago. Ese medio de pago es el que ya validamos anteriormente, que es el de los domicilios.
Todo esto debe ser muy bien estrictamente ordenado para que esos movimientos que hagamos en el POS pues se vayan usando la forma de pago y el medio de pago correcto. Entonces miren que al seleccionar el medio de pago el sistema automáticamente me trae la moneda. Cuando hacemos esta parte de la configuración, pues le daríamos a adicionar o aceptar. En mi caso le voy a decir modificar porque ya la tenía. Entonces le diría aquí modificar. Bueno, tengan en cuenta también algo. Existe una pestaña que dice foto. En esa pestaña foto yo puedo asociarle una imagen a esa forma de pago para el tema de domicilios. Voy a colocarle acá una imagen cualquiera para que veamos de que esa imagen va a quedar asociada a esa forma de pago. Y esa imagen, después de que se haga el proceso de sincronización en el post, pues lo va a tomar. Entonces aquí la selecciono, le digo cargar y aquí estaría la imagen. Entonces ya tengo la forma de pago configurada correctamente con una foto asociada a esa forma de pago. Y aquí ya le diría modificar. Con eso ya tendríamos configurada la forma de pago en la clase de la TPB. Perfecto, vamos a continuar. Después de que tenemos configurada la forma de pago en la misma clase de TPBs, sin salirme de la clase de TPB, porque recuerden de que la clase de TPB es la mamá o el papá o la plantilla, como ustedes la quieran llamar, sobre la cual van a funcionar las N cantidad de TPBs que yo pueda tener asociadas a esta clase de TPB. Entonces, ahora en la pestaña de clase de documentos es necesario crear un documento que se llame cuadre de domicilios. Entonces, adicionamos el documento, le decimos aquí que es cuadre de domicilios. Ese lo seleccionaríamos aquí en la clase de documentos, cuadre de domicilios. Le colocamos la etiqueta respectiva, ¿cierto? Cuadre de domicilios. Este orden es automático, nos lo va a traer el sistema. Importante tener en cuenta aquí la configuración de dos pestañas, que es la que nos vamos a enfocar, en la de configurar cliente. En la pestaña de configurar cliente es importante que tengamos que exige vendedor, que va a mostrar la foto del vendedor y que el modo de seleccionar vendedores va a ser los que pertenecen al SEO de la TPB. Es muy importante que sea así. ¿Por qué razón? Si lo dejamos de la forma que nos muestra todos los de la compañía, pues nos va a mostrar la cantidad de N vendedores que tengamos en toda la compañía. Mientras que si lo dejamos los que pertenecen al SEO de la TPB, pues nos va a dejar el personal que finalmente es el que correctamente está trabajando en esa tienda. ¿Listo? Entonces, muy importante esta parte, ¿listo? Muy importante. Además de esta pestaña también de configurar clientes, debemos de tener en cuenta la pestaña de eh, la de otros. En la pestaña de otros, ¿qué vamos a validar? En la pestaña de otros vamos a validar en el tema de domicilios la configuración de unos conceptos de caja. Unos conceptos de caja para cuadro y para sobrante. ¿Listo? Ahorita más adelante les voy a explicar este tema de los conceptos de caja. Pero a nivel de la clase de TPB y haríamos esas configuraciones. Primero, crear la forma de pago. Segundo, crear la clase de documento. Tercero, dentro de la clase de documento, configurar la pestaña configurar cliente para que exija vendedor, use los de la TPB y muestre la foto del vendedor. ¿Para qué razón se hace esto? Porque finalmente la gran mayoría de las personas somos gráficos. Al ver una foto de un vendedor lo logramos identificar más rápidamente que con un código. Y en la pestaña de otros tendremos que configurar los conceptos de caja para cuadro y sobrante. ¿Listo? Esta sería la configuración a nivel de la clase de TPB. Ahora seguiríamos con la configuración que es a nivel de los auxiliares que vamos a manejar. Entonces, es muy importante cuando vamos a trabajar el tema de los domicilios, saber que debemos de manejar varias auxiliares. Esas auxiliares las vamos a configurar en los conceptos de caja. ¿Qué auxiliares debemos de configurar? Pues aquellas que nosotros requiramos o aquellas que nosotros necesitemos de acuerdo a lo que nosotros queramos manejar. ¿Qué quiere decir? Depende a donde nosotros queramos llevar esos movimientos contables. ¿Sí? Algunas empresas definirán que lo quieren llevar directamente a la caja, otras empresas definirán que lo quieren llevar a una cuenta por cobrar, ¿sí?
Eso esa definición la toma la empresa como tal. La recomendación es que las auxiliares se lleven al tema de domicilios a una cuenta por cobrar. Entonces, si yo valido acá, vamos a validar si tengo una auxiliar creada para el tema de domicilios. Sí, aquí la tengo. Entonces, miren, por ejemplo, yo tengo aquí creada una auxiliar para el tema de domicilios POS y la estoy llevando a una cuenta por cobrar, una 13. Esta auxiliar debe de tener exactamente esta configuración. ¿Listo? ¿Qué configuración? Debe de ser una cuenta de tipo balance, su naturaleza debe de ser crédito y debe manejar terceros, pero sí saldos. Terceros, sí saldos. ¿Listo? Esta es la configuración que debe tener esta auxiliar. No puede tener una configuración diferente. ¿Por qué razón? Si la llegase a tener cuando ustedes vayan a empezar a hacer el proceso de acumulación, el sistema les va a generar una cantidad de inconvenientes, como cuáles. Les va a decir, por ejemplo, de que el auxiliar del concepto de domicilios no está configurada correctamente. Entonces ustedes van y revisan la auxiliar y miran, no, es que yo la tengo en la 13 y la auxiliar, por decir algo, está bien, es de balances, es débito, sí maneja terceros y sí saldos. Ah, pero resulta que es que usted, por ejemplo, por acá le activó este check de caja. Con solo esta inconsistencia el sistema no le va a acumular. ¿Listo? Entonces, la auxiliar está creada, tiene gran parte de su configuración correcta, pero tiene un check que no debe de llevar. Entonces, muy importante que las auxiliares se creen como deben de ser. ¿Listo? Entonces, para el tema de domicilios, pueden crear un auxiliar a una cuenta por cobrar y debe llevar esa parametrización que les acabo de explicar. ¿Listo? También se debe de crear otro auxiliar para el tema de los aprovechamientos de los domicilios. Ese aprovechamiento de los domicilios, pues obviamente como su nombre lo dice, es para manejar el tema de los sobrantes. Para eso, vamos a ver si la tengo creada. Si no la creamos, aprovechamiento, no la tengo creada. Entonces vamos a crearla de una vez. Entonces, es importante crearla. Podemos usar una cuenta como esta, ¿sí? Para hacer la duplicación. Entonces, cuando no la tenemos creada y yo detecto una cuenta que me sirve para ese tema, porque la cuenta de aprovechamientos, como ustedes debe manejar los siguientes parámetros: estado de resultados, naturaleza crédito y manejas terceros solo acumulados. Esta es la configuración correcta para este tipo de cuentas. ¿Listo? Entonces, cuando encuentre una cuenta como esta de aprovechamientos, por ejemplo, aquí ya teníamos la 42950501, pero resulta que yo también tengo la 42950502. Entonces voy a crear la 42950503. ¿Listo? Porque no la tengo creada. Entonces lo que hago aquí es duplicar esta auxiliar. Le doy clic acá en el botón de duplicar auxiliar. Y aquí escribo 42950503. 42950503. Y aquí ok, me dice que ya existe. Entonces vamos a validar. 42950503. Entonces vamos a crear la 04. Ok, la 05. Perfecto. Entonces aquí le voy a colocar aprovechamientos post. Y la dejo tal cual. Y le digo guardar. Con esto ya creé mi cuenta de aprovechamiento post. ¿Listo? Entonces, debo de generar, debo validar si las tengo configuradas y si las tengo configuradas que estén correctamente y si no las creo. Cuenta para domicilios POS, una 1305, cuenta por cobrar, cuenta de aprovechamiento para llevar los sobrantes de domicilios POS, una 4295 y deben de tener esos parámetros correctamente configurados como se los acabo de indicar. Después de que ya tenemos las auxiliares creadas, seguimos con el tema de crear los conceptos de caja. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta hasta el momento? Si es así, me lo escriben por el chat. Entonces, vamos a ver cómo configurar el tema de los conceptos de caja. Recuerden que la parte de los conceptos de caja finalmente es donde voy a llevar la contabilización de sus movimientos. Es muy importante. Entonces, vamos a post central, configuración TPB, conceptos de caja. Post central, configuración TPB,
conceptos de caja. Aquí, ¿qué debo de configurar? Debo de configurar un concepto de caja que se llame domicilios. Vamos a ver si ya lo tengo creado, si no lo creamos. Entonces, domicilio ya lo tengo creado. Perfecto. Entonces, este concepto de caja domicilios debe de tener un código que es domicilios, una descripción que es domicilios. Ustedes le pueden colocar domicilios post o domicilios. Esa clase es de adición, de adición. La naturaleza es de ingreso y el modo de recaudo pues no aplica. ¿Listo? Eso es la parametrización que debe tener. A este concepto de caja yo le debo de configurar unas auxiliares. ¿Listo? Aquí voy a configurar la auxiliar que configuré anteriormente. Yo, por ejemplo, tengo aquí una 11, lo estoy llevando a la caja, pero como le digo, eso es decisión que define la empresa. ¿Lo llevo directamente a la caja o lo llevo a una cuenta por cobrar? Ustedes definen cuál de las dos. Yo, por ejemplo, en mi ambiente de prueba lo estoy llevando directamente a la caja, pero si quisiera, lo podría llevar al auxiliar que tengo acá, que es la 13. ¿Sí ven la importancia de ir en el paso a paso de la configuración? Entonces, de acuerdo a esa configuración que yo vaya llevando paso a paso, es donde voy a llegar finalmente al resultado final, que es poder hacer el proceso de cuadre de domicilio sin problemas. Entonces, ok, aquí yo adiciono la auxiliar a donde lo quiero llevar, selecciono una UN, selecciono un concepto de flujo de efectivo y un concepto de flujo efectivo para la TPB. Es muy importante de que estos campos se diligencien porque son obligatorios. De no llegar a diligenciar estos campos, cuando vamos a hacer el proceso de acumulación, nos va a generar una nueva inconsistencia. Y esa inconsistencia va a ser muy diciente, nos va a decir el concepto de flujo de efectivo del concepto de caja a domicilio no está configurado. Y ya saben por qué, porque lo dejamos de configurar cuando estábamos haciendo la parametrización. Es muy importante que tengan en cuenta que la gran mayoría de los errores que se generan en el POS cuando vamos a acumular se deben a la falta o a la mala configuración de los parámetros del POS. ¿Listo? La gran mayoría es por eso, porque los otros errores son los que ya todos conocemos, que son los ajustes de inventario porque no tienen, los ajustes de costo porque el costo estaba más bajo y le hace falta, y estos otros que se ven reflejados, que como les digo son la gran mayoría, son falta o errores en la parametrización. Ahora, muy importante para que los tengan en cuenta un tip, esos, esos errores se pueden prevenir haciendo una correcta configuración. ¿Listo? Y esos errores, un tip muy importante es cuando ustedes necesiten hacer algún cambio, llámese en los conceptos de caja, que es casi siempre lo que se mueve o los cambios que más se hacen, esos cambios se deben de hacer sí o sí, estando todas las TPBs con su proceso de cierre de caja correcto. ¿Qué quiere decir? Que toda la totalidad de sus cajas hayan hecho proceso de recogida y cierre y acumulación. ¿Listo? Proceso de recogida, cierre y acumulación. ¿Qué quiere decir? Cuando haces todo el proceso correcto de cierre de caja, no te queda ninguna transacción pendiente por acumular ni ningún registro por ahí volando. En ese momento puedes entrar a hacer los cambios que requieras. ¿Para qué razón? Para que a partir de que hagas esos cambios y abras nuevamente la TPB, las transacciones que generes de ahí en adelante se sigan yendo al auxiliar que ustedes definan o al concepto de flujo efectivo que ustedes definan o al concepto de flujo efectivo de las TPBs. ¿Listo? Muy importante que tengan en cuenta ese tip porque eso sucede mucho. Los clientes hacen esos cambios en caliente y esos cambios en caliente no se deben de hacer porque eso genera muchos errores en la acumulación y generalmente esos errores son escalados al área de DevOps para que sea resuelto muchas veces por base de datos y eso les va a generar a ustedes un retraso en el proceso de acumulación. Perfecto. Entonces, configurámonos con nuestro concepto de caja para el tema de domicilios y también deberíamos de tener eh, en cuenta todas estas recomendaciones. Ok, después de que tenemos el concepto de flujo de concepto de domicilios configurados, eh, lo tenemos que asociar a la TPB, ¿cierto? Lo tenemos que asociar a la TPB para que la TPB lo tome. Entonces, para hacer eso, lo que hacemos es ir al pod central, configuración TPB, TPB, pod central,
configuración TPB, TPB, y buscamos la TPB en donde vamos a empezar a trabajar el tema de domicilios. Entonces miren que aquí ya no estamos haciendo los cambios a nivel del papá o la mamá, que es la clase de TPB, sino directamente en la TPB, donde ya vamos a entrar a operar. Entonces, dentro de la TPB que voy a empezar a trabajar el tema de los domicilios, en la pestaña de monedas, doble cliqueo el primer renglón que tengo configurado la moneda. En este caso es la moneda predeterminada que yo tengo, que es la de los pesos, pesos moneda colombiana. Aquí en la pestaña monedas, cuando ingreso me abre esta ventana. Dentro de esta subventana tengo dos pestañas, generales y conceptos por medios de pago. En la pestaña de conceptos por medios de pago es donde voy a adicionar la de domicilios. Entonces mire que por ejemplo acá no la tengo. Entonces voy a tratar de adicionarla. Entonces le digo adicionar, le digo que es una adición, le digo que es domicilio, busco el domicilio y selecciono el concepto de caja que cree, que es el de domicilios. Entonces, mire, lo genero como una adición, selecciono el medio de pago, que es domicilio, y selecciono el concepto de caja, que es domicilios. Miren que aquí está la importancia de llevar un orden estricto en este tema. Concepto de pago igual a medio de pago. Concepto de pago igual a forma de pago. Entonces, si llevamos un orden, pues no nos vamos a enredar. Y aquí le digo adicionar. Entonces, miren, este error les va a generar a ustedes cuando tratan de hacer el proceso en caliente o cuando la TPB no se ha hecho el proceso de cierre correcto. Mire, no se puede adicionar, eliminar o modificar, existen registros sin acumular. ¿Listo? Entonces, de ahí viene el tip que les di hace unos momentos. Este proceso lo deben de hacer solo si siempre que se haya hecho el proceso de recogida, cierre y acumulación de las TPBs. Pero si esta TPB estuviera con ese proceso correcto, inmediatamente me deja adicionar ese concepto de caja. Voy a tratar de agregarlo en otra vez, si tengo por acá una TPB cerrada. Miremos aquí. Entonces, le digo adicionar, le digo que es una adición, le digo que es un medio de pago, es domicilio, y el concepto de caja, pues le digo que es domicilio. Y le digo adicionar. Tampoco con pendiente de acumulación. Ok, entonces validemos la tercera y última TPB que tengo. Esta, a ver si lo podemos hacer acá. Entonces, TPB, monedas, doble cliqueo la moneda, voy a la pestaña conceptos por medio de pago y le digo adicionar. Entonces aquí le digo que es una adición, es un medio de pago domicilio y es un concepto de caja domicilios. Le digo adicionar. Bueno, ninguna, todas las tres las tengo con pendientes, no la podría agregar. Pero recuerden que ya les di el tip de la solución de ese error. Este proceso solo se debe hacer cuando las TPBs estén correctamente cerradas. A nivel del POS, proceso de recogida y cierre, y a nivel del ERP POS central, proceso de acumulación. ¿Listo? Ok, entonces, cuando ya tengo configurado ese concepto de caja en la TPB, lo que hago es crear el concepto de caja para el sobrante de domicilios. Entonces, vuelvo a los conceptos de caja, voy a ver si ya lo tengo acá configurado. Sobrantes, domicilios, a ver, domicilios. Listo, no lo tengo configurado, entonces lo vamos a configurar. Entonces, debo de configurar, aparte del concepto de caja del domicilio, debo de configurar el de sobrante de domicilios. Entonces le digo nuevo y le coloco el nombre. Sobrante domicilio. Domicilios. Este mismo nombre lo pego en la descripción para que me quede muy diciente. Y este concepto de caja debe de ser de naturaleza o clase otros ingresos. Otros ingresos. ¿Listo? Le digo adicionar para generar la contabilización y le digo, aquí le digo que sí, que me lo guarde para poderlo modificar.
Y entonces aquí le voy a configurar la auxiliar a donde quiero llevar ese sobrante. Entonces aquí selecciono la moneda que es pesos y busco la auxiliar. 42.95, creo que era la 05. Sí, esta es. Entonces la selecciono, miren ahí está, aprovechamientos post. Y aquí selecciono el concepto de flujo de efectivos. Puede ser este. Luego el concepto de flujo de efectivo en la TPV es este aprovechamientos y le digo adicionar. Cuando le digo adicionar, luego de eso le digo guardar. Aquí ya creé el concepto de caja de aprovechamientos. Bueno, por acá tengo una pregunta. El señor Juan Sebastián Sepúlveda me pregunta si nos van a compartir la grabación de este webinar. Sí, en efecto, esta sesión está quedando grabada y va a quedar, después de que terminemos, va a quedar disponible en la web para que ustedes la descarguen en sus equipos y la practiquen paso tras paso de lo que acabamos hacer en esta sesión. Va a quedar grabada y la va a poder descargar. Todos la van a poder descargar sin problema. Perfecto, entonces mire, recuerde que aquí acabamos de configurar otro concepto de caja. Este concepto de caja también lo tengo que configurar o adicionar aquí en la TPV, en la pestaña de monedas y en la auxiliar de la moneda. Aquí en la pestaña de conceptos por medios de pago, debo de adicionar también esa. ¿Sí? Recuerde que aquí no me lo va a dejar adicionar por la sencilla razón de que ya las TPVs mías no cumplen. Entonces, aquí lo único que cambiaría sería que en el concepto de caja voy a buscar el de sobrantes. Y... Ok, entonces miren, aquí lo configuraríamos en el concepto, pero esta vez lo configuraríamos como un concepto de clase recogida. Clase de recogida con el medio de pago de domicilios y mírenlo, aquí está, sobrantes en cajas POS. ¿Sí lo ven? Y aquí le deberíamos adicionar. Si la caja estuviera cerrada, no me sacaría un problema de estos. ¿Listo? Ok. Muy bien. Todos esos pasos que les acabo de explicar son los que componen la parametrización que se debe de hacer para el tema de poder hacer el cuadro de domicilios. Después de que tenemos configurado todo esto, pues lo que se viene es el proceso de facturación dentro del POS. Entonces, ese proceso de facturación dentro del POS pues indica de que cuando vamos a hacer el proceso de la captura, pues vamos a seleccionar como medio de pago del documento domicilios. Lo seleccionaríamos como domicilios. Después de que seleccionamos ese medio de pago de domicilios, quiere decir de que estamos despachando un domiciliario con ese domicilio para que lo entregue al cliente. Recuerden que cuando el domiciliario entrega el domicilio al cliente, el cliente finalmente le va a pagar con un medio de pago que él defina, efectivo, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, bonos o Sodexo, lo que él defina. Después, cuando el domiciliario regrese al punto de venta, el paso siguiente es hacer el cuadre de domicilios. Pero recuerden que el cuadre de domicilios, pues finalmente ustedes definen el horario o el procedimiento a seguir. Tal como se hace en el POS en un modelo normal del proceso de recogida, pues ese se hace cuando se finalice la jornada laboral. ¿Cómo se debería hacer el cuadro de domicilios? Igual, cuando finalice la jornada laboral, ya sea para el punto de venta o para el turno del domiciliario. ¿Listo? Entonces, cuando se hace el proceso de cuadro de domicilio del domiciliario, pues lo que hacemos es ingresar en el POS, donde ustedes ya saben, al icono de cuadro de domicilios, y allí en el icono de cuadro de domicilios, pues nos saldría la grilla con las fotos de los domiciliarios.
seleccionaríamos el domiciliario al cual le vamos a hacer el cuadre y ahí le aparecerían todos los documentos que él entregó. Al seleccionar los documentos, pues el sistema nos va a decir, vea, este documento fue en efectivo, este fue en tarjeta de débito y este fue en tarjeta de crédito y así sucesivamente. ¿Listo? Esa configuración que estamos viendo o que vimos en el día de hoy en el ERP es lo que va a aplicar en el POS. ¿Listo? Muy importante. ¿Listo? Este sería básicamente todo el proceso de configuración de la configuración para hacer el proceso de cuadre de domicilios. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda. Por acá tenemos una pregunta. El señor Genser Villar nos pregunta, ¿qué ocurre si no se parametriza la opción recogida en la moneda y solo el de adición? Muy buena pregunta. Bueno, entonces recuerden que la acumulación, ¿no? Vamos a meternos en un tema, pero vamos a tomar unos tips puntuales. Recuerden que cuando hacemos el proceso de acumulación en el POS, el sistema internamente y de manera inteligente hace dos procesos a la vez. Entonces, la gente dice, acumulen. Sí, el sistema es el proceso de acumulación, pero acumulación intrínsecamente o por debajo o de manera inteligente hace dos procesos. Uno que es la acumulación. Cuando hablamos de la acumulación, estamos hablando del tema de inventarios y otra es la contabilización. Cuando hablamos de contabilización, estamos hablando de a dónde vamos a llevar contablemente los movimientos que hicimos en el POS. Recuerde que la contabilización la hicimos en los conceptos de caja. Si no configuramos la recogida de la moneda y solamente la adición, cuando vayamos a acumular, el sistema se va a reventar y nos va a sacar un error que diga, el concepto de domicilio no está correctamente configurado. La auxiliar del concepto de domicilio no está correctamente configurada. Entonces, nos va a empezar a generar errores en la acumulación. Pero recuerden, como les dije ahora rato, esos errores en la acumulación, en su gran mayoría, son errores en la parametrización. Parametrización. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo corregimos? ¿Cómo lo corregimos? Yendo a los conceptos de caja y configurándolos correctamente. Muy importante también tener en cuenta algo, señor Henry. Digamos que la parte del POS la maneja, digamos que un área, pero resulta que la parte de las auxiliares, eso es potestad de contabilidad. Entonces, es muy importante que todas las áreas trabajen en conjunto. ¿Por qué razón? Porque puede ser de que el área de contabilidad llegue a inactivar una de esas auxiliares. Si eso lo llegase a hacer la persona de contabilidad, me va a afectar la acumulación. Por ejemplo, me puede salir un error en la acumulación que le diga la auxiliar del concepto de domicilio no existe o no está bien configurada. Y resulta que yo voy y miro el concepto de caja y está bien configurado y está activo. Porque recuerden que los conceptos de caja también tienen un cheque dice activo. Pero revisando más profundamente, encontramos de que la auxiliar la inactivaron, pero esto la inactivó la persona de contabilidad. En ese orden de ideas es pedirle a la persona de contabilidad que active esa auxiliar porque esa auxiliar usted la tiene configurada para hacer el proceso de acumulación. Perfecto. Si me sale error que de falta de configuración y reversión, el error no permite adicionarlo. Ok. Bueno, señor Jorge, recuerde que los errores de configuración deben solo sí ser corregidos cuando las TPBs cumplan unos parámetros. Los parámetros ya los indicamos. Son, en la TPB a nivel del CIESAPO, la TPB debe de haber hecho su proceso de recogida y cierre. Recogida y cierre. Y a nivel del POS central se debe de haber hecho la acumulación. No debe de haber pendiente nada de estos factores. Si esos tres factores se cumplen, el sistema va a permitir hacer los cambios en los conceptos de caja. El sistema no va a permitir hacer cambios en los conceptos de caja o en la configuración de las TPBs si alguno de estos tres parámetros no se cumplen. Si alguno de los tres parámetros no se cumplen, no se pueden hacer. Por eso la recomendación es que no se hagan estos cambios en caliente. No se pueden hacer porque eso te va a generar problemas en la acumulación.
El señor Genser Villa nos hace otra pregunta. Él me indica que inicialmente cuando arrancaron con el módulo de domicilios tenían los dos parámetros configurados y que no les había o no les ha presentado ningún problema. Muy buena pregunta, señor Genser. Bueno, de acuerdo a eso que usted me está indicando, ¿cuál sería mi recomendación? Validen la contabilización de esos movimientos a dónde están llegando. Si la contabilización de esos movimientos es la correcta, pues no tienen que hacer ningún cambio. Quiere decir de que a ustedes les está funcionando correctamente. Si la contabilización fuera la incorrecta, pues usted tendría que aplicar las modificaciones que yo le acabo de enseñar, cambiando en los conceptos de caja a qué auxiliares deberían de ir. Pero eso generalmente lo hacen en conjunto con el área de contabilidad. La señora Marisol Alba nos indica, nos pregunta, si no se hizo esta configuración, el sistema deja acumular. Con mucho gusto, don Genser. Señora Marisol, recuerde que para el tema de domicilios es un tema de parametrización. Me explico. Ustedes ya pueden tener su post trabajando. Recuerden que para el tema del post tenemos varios modelos. El modelo boutique, el modelo restaurantes, el modelo autoservicios que es supermercados, el modelo comidas rápidas. Pero resulta que también existe un modelo que es domicilios. Pero este modelo de domicilios, ¿qué tiene de especial? Que este modelo de domicilios aplica para cualquiera de los otros modelos. ¿Qué quiere decir? Que yo a un modelo boutique le puedo poner domicilios. De hecho, muchas empresas lo han implementado por el tema de la cuarentena para poder vender a domicilio, ya que a las tiendas no pueden ir la gente. Entonces, si usted no ha hecho este proceso y el sistema la ha dejado acumular, pues quiere decir de que usted todavía no ha hecho esta parametrización, ¿cierto? Y su post le está trabajando con su modelo inicial, boutique, restaurante, comida rápida, no tiene ningún problema. El detalle de esta capacitación es para aquellos clientes de que quieren implementar domicilios o que ya lo están implementando o que apenas salieron en operación y tienen una cantidad de errorcitos que les ha ido generando. La idea es explicarles cómo se hace la parametrización correctamente, cuáles errores se le pueden presentar y cómo corregirlos. Muy importante, señores, que tengan en cuenta algo. Recuerden que estas parametrizaciones que se hacen, pues lo más importante es ver el resultado. ¿Cómo vemos el resultado? Después de que acumulemos, validemos la contabilización. ¿A dónde llegó ese movimiento contablemente? Y recuerden también que el inventario cómo quedó. Me quedó cuadrado y me quedó cuadradito, porque recuerden que la acumulación hace dos procesos internos: ajuste, cuadro de inventarios y contabilización. Entonces, si yo después de hacer una parametrización en el post, hago movimientos un primer día, hago el proceso de recogida y cierre de acumulación, lo que debo de hacer es ir y validar la contabilización y el movimiento de inventarios. Si me quedó perfecto como yo lo necesito, no hay ningún problema, sigo trabajando sin ningún problema. Bueno, muy bien. El señor Raúl Menacho nos hace una pregunta. ¿Se necesita una PC exclusiva para esta TPV o puedo convivir con otra TPV en una misma PC? Señor Raúl, muy buena su pregunta. Para el tema de domicilios, ustedes saben que el tema de domicilios debe de ir por implementación de CIESA, bajo el apoyo de CIESA, ¿cierto? Para que les quede correctamente implementado ese proceso. Sí deben de ser TPVs independientes. ¿Por qué razón? Señor Raúl, en el tema de domicilios usted puede tener NTPVs toma pedidos, N, o sea, las que ustedes quieran, toma pedidos. ¿Qué quiere decir? Que son TPVs donde el cliente llega, hace su pedido, pero no lo paga. Y luego debe de haber una super caja, que es en dicha super caja donde yo voy a asignar ese pedido a un domiciliario, le entrego la mercancía y despacho al domiciliario para que vaya y haga la entrega. Entonces, sí deben de ser una PC exclusiva, por lo que le digo, hay TPVs toma pedidos y hay TPVs super cajas. Pregunta el señor Genser.
Habrá una capacitación para el proceso de CIESA por validación, acumulación. Sí, señor Genser. De hecho, esa capacitación la brindo yo también. El mes pasado la brindamos. Este mes todavía no se ha programado. Esté muy atento a las programaciones para que se inscriba. En esa capacitación les voy a explicar de una manera muy clara y muy sencilla, como la hice en esta, cómo funciona el proceso de acumulación. De hecho, en esa capacitación, como es en el ERP y podemos usar cualquiera de los modelos, yo tengo modelo boutique y boutique, restaurante y comida rápida, entonces hacemos el ejercicio práctico y vemos todo el proceso. Lo invito a que esté pendiente de las capacitaciones de la programación para que se inscriba. Ok, el señor Raúl Menacho nos pregunta, ¿se va a tener otra base de datos para domicilios o se puede usar la misma? Señor Raúl, para la base de datos se puede usar la misma. Se podría usar la misma. Lo único es que sería para las TPBs toma pedidos, va una configuración especial y para la supercaja lleva otra configuración especial. Pero la base de datos sí puede ser la misma. El señor Raúl nos hace otra pregunta. ¿Los pedidos de domicilio se verán en pantalla? ¿Se imprimen? Señor Raúl, en efecto, los pedidos se van a ver en la supercaja. En la supercaja, en donde usted va a ver todos los pedidos que han hecho en las tomas TPVs, en las toma pedidos, o inclusive aquellos clientes que tienen ya integraciones con Rappi, Mercado Libre, todas estas entidades externas las van a poder ver en la supercaja todos los pedidos que se han hecho en línea y es la razón del cajero o del administrador pues hacer esa administración de esos pedidos. Me explico, si me acaban de llegar 5 pedidos, pues yo valido esos pedidos por zona, por grupo de zonas, por localización y de acuerdo a esa localización, pues yo tengo también ordenados mis domiciliarios. Entonces, por decir algo, si yo tengo un domiciliario para la zona norte y uno para la zona sur, entonces todos los pedidos que me entren que yo vea que son de la zona norte, entonces se los asigno a Pepito Pérez, que es el de la zona norte. Y si veo varios pedidos que son de la zona sur, pues se los asigno a Juanito para que arranquen a despachar esos pedidos. Los van a poder ver en la pantalla y los van a poder imprimir en la supercaja. El señor Genser Villa nos pregunta, ¿la TPV supercaja que menciona se parametriza también en la clase de TPV? Sí, señor, es correcto, señor Genser. Esa parametrización va tanto en la clase de TPV como en la TPV que va a hacer ese proceso. La señora Luz Estela Villada nos pregunta, ¿cómo se cuadran los medios de pago de esos domicilios? Muy buena pregunta, señora Luz Estela. Le explico. Recuerden que cuando nosotros hacemos un pedido, en la TPV toma pedido o cuando nos ingresan los pedidos por una integración, llámese Rappi, Uber Eats o lo que sea, esos pedidos llegan al POS. Pero el del POS, cuando nosotros se lo vamos a asignar al domiciliario, usamos el medio de pago domicilios. Domicilios. ¿Por qué razón? Porque no sabemos con qué medio de pago nos va a cancelar el cliente, ¿cierto? Entonces, cuando el domiciliario sale desde el punto de venta hacia la casa del cliente, el domiciliario le pregunta, le dice al cliente, señor, aquí está su domicilio, son 100.000 pesos. Entonces el cliente le dice, ah, sí, mira, te voy a pagar con efectivo, no hay ningún problema. Listo, resulta que no tiene sino 50.000 en efectivo. Entonces le dice, vea, te puedo pagar 50 en efectivo y 50 en tarjeta de débito. Pues el domiciliario debería llevar un datáfono, ¿cierto? Entonces no hay ningún problema porque el domiciliario es quien va a hacer la captura de ese domicilio con el medio de pago que el cliente le dé o los medios de pago que el cliente le dé. Cuando el domiciliario regrese al punto de venta o a la tienda, el domiciliario, la administradora, la cajera le va a decir, Pepito, ¿cómo le pagó el señor Jorge? El domicilio número 1. Entonces, Pepito le va a decir, ah, el señor Jorge me pagó 50 en efectivo, 50 en efectivo. 50 en efectivo, 50 en tarjeta de débito. Entonces ahí es cuando yo haga el cuadre de domicilios, en ese momento le voy a decir tanto en efectivo, tanto en tarjeta débito y ahí me va a generar la factura con los medios de pago correctos. El señor Genser Villa nos hace una pregunta. ¿Y cómo funciona o implemento lo de asignar un domiciliario a un pedido en CIESA?
Bueno, don Genser, ese tema está incluido dentro de la implementación del módulo de POS, de domicilios para POS. Digamos que se sale de esta capacitación, pero sí lo invitaría de que de pronto esté pendiente de la programación de las capacitaciones para que se inscriba porque es una capacitación aparte. El señor Raúl Menacho nos pregunta, ¿en la supercaja ya se puede manejar como cualquier pedido? ¿Se va a poder imprimir? Sí, señor, usted puede reimprimir ese documento cuantas veces quieran. Recuerden, cuando estamos hablando de supercaja, en la supercaja es donde yo tomo el pedido y lo facturo. Entonces yo cojo ese pedido, que ese pedido es un documento, por decir algo, PDB, documento de pedido. Entonces yo cojo ese pedido y lo facturo y mando al domiciliario. Cuando mando al domiciliario, perdón, lo genero el pedido, se lo entrego al domiciliario y lo envío. Cuando el domiciliario regrese, yo ya le hago el cuadre de domicilios. Ahí ya voy a totalizar esa factura. Ese pedido lo voy a convertir en una factura, porque ya el domiciliario me va a decir, vea, el señor me pagó en efectivo. Entonces ahí ya tengo todos los datos anteriores del pedido más el medio de pago con el que él me pagó. Entonces ahí ya genero es una factura. Entonces como ya genero una factura en el post por el menú de imprimir, puedo reimprimir esa factura cuantas veces desee. Señor Oscar Echavarría pregunta, ¿cómo se emite la factura al cliente para ser entregada al que realiza el domicilio? Bueno, don Oscar, recuerde que cuando nosotros despachamos el domiciliario con el pedido, nosotros lo estamos enviando finalmente con un documento de pedido, ¿cierto? Un documento de pedido que va a tener todas las características como si fuera una factura. De hecho, ustedes pueden colocarle que es una factura, ¿sí? Eso tiene exactamente los mismos campos reglamentarios de una factura, pero internamente para nosotros es un pedido, porque yo no tengo el medio de pago correcto. A él lo vamos a mandar con ese documento y ese documento va a decir medio de pago domicilios. Pero recuerden que el medio de pago domicilios para nosotros es una pasarela. Es una pasarela. ¿Qué quiere decir? Yo uso ese medio de pago pasarela para enviar el domiciliario con la mercancía y ese documento que para nosotros es un pedido, pero tiene las características de factura. Esa es la factura del cliente. Entonces, cuando el domiciliario regrese y me diga correctamente cuál fue el medio de pago, yo al totalizar ese pedido lo convierto en factura interna para nosotros. El señor Jorge Morales nos pregunta, ¿el módulo de domicilios que está en la suite comercial está integrado con este módulo? Excelente pregunta, señor Jorge. Los dos módulos son independientes y no están integrados. De hecho, el módulo de post central es más completo que el módulo de la suite comercial. El señor Raúl Menacho nos pregunta, ¿voy a poder cerrar cajas si tengo pedidos sin rendir? Rendir es sin hacer cuadre de domicilios. Sí, va a poder hacer ese proceso. Ojo, ojo. Eso es cuando tengo una TPV exclusiva, domicilios. ¿Listo? Recuerde que domicilios convive con boutique, restaurantes y demás. Cuando tengo ese híbrido entre domicilios, boutique, domicilios, restaurantes, no lo voy a poder hacer. Porque recuerde que no solamente estoy vendiendo a domicilio, sino que estoy vendiendo en mi restaurante o en mi tienda. Ahí no lo podría hacer. Pero si es una TPV exclusiva, exclusiva de domicilio, sí la va a poder hacer. El señor Genser Villa pregunta, ¿es posible devolver un domicilio luego de cuadrado? Eh, no, señor Genser, lamentablemente después de que usted cuadra un domicilio no lo puede reversar. Recuerden, cuadra de domicilio es igual a coger documento toma pedido o documento pedido y facturarlo. O sea, cojo y hago como cuando ustedes manejan un documento en comercial, una factura de pedido, es exactamente el mismo proceso. Yo cojo y genero esa factura sobre ese pedido y eso queda quemado. Igual pasa en el post. Después de que cuadro un domicilio, no puedo cancelarlo ni reversar el cuadro de domicilio.
Ok, el señor Raúl Menacho nos hace una pregunta, pero en ese documento pasarela no va a incluir el código QR, o sea que el cliente debe esperar para recibir su factura. Señor Raúl, el tema del código QR es un tema a nivel de Colombia, es un tema más bien informativo, ¿sí? Es un tema informativo en donde le estamos diciendo al sistema, vea, aquí en este código QR le estoy quemando unos datos. ¿Qué datos? Pueden ser los datos del cliente, nombre, apellidos, teléfono, dirección, número de celular. Entonces es un tema informativo. No, no aplica, yo creo que usted de pronto no es de Colombia, yo creo que usted es de otro país, creería. Ese es el manejo que le damos aquí al código QR para ese tema. Actualmente, ¿no? No, la normativa colombiana de pronto no ha cambiado. Podría llegar a ese punto donde usted nos hace la pregunta que es muy similar a algo que manejamos con el tema de la facturación electrónica, en donde aquí en Colombia facturamos y la factura le llega por correo al cliente. La señora Marisol nos pregunta, ¿hay un informe únicamente con las ventas a domicilio para evaluar inventarios? Señora Marisol, recuerde que las ventas de domicilios, como lo estamos diciendo, el domicilio o el medio de pago a domicilio es una pasarela, ¿cierto? Es una pasarela que nosotros usamos para enviar el domiciliario a entregar el producto, pero finalmente al domiciliario le pagan en otro medio de pago, en el real, efectivo, cheque, tarjeta de débito, lo que sea. Las consultas que a usted le ayudan para ese tema son las mismas que tiene el POS, que son las consultas y ventas diarias y acumuladas de facturas y notas por ítem. ¿Qué podría hacer usted en ese tipo de esas dos consultas? Buscar adicionar en la consulta Flex si existe de pronto el campo de domicilios. Entonces, si existe el campo de domicilio, entonces lo agrega a esa Flex y ahí podría estar puliendo más esa consulta como usted lo necesita. El señor Genser nos pregunta, en el escenario, perdón, el señor Oscar Echavarría nos pregunta, ¿se puede cancelar el domicilio porque el cliente no canceló por cualquier otro problema? Sí, sí, señor, claro. Cuando usted envía el domiciliario con el pedido y resulta que pasó algún imprevisto, el domiciliario se pinchó, bueno, Dios no lo quiera, se accidentó, le erraron la moto, no pudo entregar el domicilio en el tiempo estimado. Resulta que la empresa envió otro domiciliario a recoger los domicilios de la persona que se varó para entregarlos, pero en ese lapso de tiempo demoró 1 hora, 2 horas. Pues obviamente cuando lo vaya a entregar el cliente está en toda su potestad decir, no, mira, te demoraste mucho, ya no te lo va a recibir. Entonces, sí se puede hacer. Esa persona se devuelve al punto de venta y le dice al administrador o a la cajera, mire, el señor no recibió el domicilio porque nos demoramos mucho. En ese orden de ideas, lo que hace la persona es dentro del post es cancelar ese domicilio y no pasa nada. Ah, sí, señor Raúl, muchas gracias por su confirmación. Tenemos un participante de Perú, el señor Raúl Menacho. Bueno, ok. Don Raúl, usted me hace una pregunta sobre la SUNAT. La SUNAT es como la DIANA aquí en Colombia, pero la SUNAT es el ente que regula el tema de los impuestos en el Perú. Y él me dice, es que la SUNAT aquí exige que toda venta se le entregue la factura en el momento. Correcto. Don Raúl, para ese tema en específico, que es un tema ya muy especial suyo de tema regulatorio del gobierno, mi invitación sería más bien hablar con el consultor de CIESA para que él oriente en ese tema. ¿Qué le podría yo pues medio orientar en ese tema? Ustedes lo que pueden hacer es, pero es muy importante que lo confirme con el consultor suyo en Perú, porque yo desconozco la norma tributaria del Perú. Pero, ¿qué podría hacer? Siempre que usted lo valide con el consultor, que en ese documento que ustedes van a generar en el post, en vez que en el encabezado diga pedido de venta, pues diga factura de venta. La única diferencia es que ese documento, que va a llevar todas las características de una factura, en el medio de pago va a decir es domicilios.
no va a decir efectivo, ni cheque, ni nada. Esa sería una salida, pero sí lo invito a que lo valide con el consultor. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra inquietud? Señor Genser, el señor Genser nos pregunta, cómo se cancela o se anula un domicilio a nivel del POS? Como le digo, en mi post no tengo lamentablemente instalado el módulo de domicilios. Voy a solicitar de que me lo instalen, pues para que en una próxima oportunidad, pues no tengamos que depender de los servidores de CIESA para hacer ese ejercicio práctico. En este momento, como todos ustedes saben, pues todo el mundo estamos en tema de cuarentena y yo diría que casi todos nosotros estamos trabajando desde las casas, ¿cierto? Entonces, en este momento no tengo cómo mostrarle puntualmente, pero voy a ver si tengo aquí alguna imagen que le sirva. Permítame un momento. La señora, la señora Luz Estela me pregunta, ¿qué pasa si se utiliza factura y no pedido? Señora Luz Estela, no se puede usar documento factura por la razón de que no sabemos cuál es el medio de pago que nos va a cancelar el cliente, eso no lo conocemos, ¿cierto? Digamos que una de las razones de ser o bondades del domicilio es la rapidez, ¿cierto? Es la rapidez. Entonces, cuando estamos tomando el domicilio, digamos que el dato no es tan relevante, ¿cierto? Señor, ¿usted cómo me va a pagar? De hecho, eso le podría generar incomodidades al cliente. Cliente va a decir, espérate, no sé, espérate. Entonces, eso no es tan importante, no es tan relevante. Es como la naturaleza es muy rápido, lo que necesitamos es datos puntuales. Nombre, apellido, teléfono, dirección, celular y qué va a pedir. Listo, en 30 minutos se lo despacho. Entonces, por eso se genera documento pedido. ¿Listo? Entonces, con esa razón, que el proceso sea mucho más rápido y como sí necesitamos saber cuál es el medio de pago, porque nosotros tenemos que tener eso para nuestra contabilización y nuestro cuadre de caja, por eso cuando el domiciliario regresa y hace el cuadre del pedido del domicilio, ahí es donde le afectamos con el medio de pago correcto. El señor Pedro Alejandro nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si el domiciliario llega con el domicilio que no le recibieron por X circunstancia y se ha cerrado la caja en la TPV? Señor Pedro, no hay ningún problema porque ese pedido aún no ha sido cuadrado. En el cuadro de domicilios ese pedido va a estar vivo. ¿Listo? Entonces, simplemente va y hacen el cuadro de domicilios para ese domiciliario y ese domicilio lo cancelan porque no lo recibió el cliente. El señor Oscar nos hace otra pregunta. Si un cliente pide el domicilio y solo lo toma parcial, ¿se debe de realizar otra factura o se pueden eliminar esos artículos? Muy buena pregunta, señor Oscar. Ok, entonces, cuando está ese escenario como tal, tienen dos alternativas. La primera, sí pueden ir, antes de que el domiciliario haga el cuadre, debe de ir a decirle a la administradora, señorita, el señor Jorge no tomó sino la mitad de este pedido. Entonces, ella, como cajera o administradora, debe de tener los permisos para modificar ese documento. Entonces, ella lo que hace es ir y modificarlo y luego lo totaliza. Se puede hacer por ese lado. O en su defecto, pues sería más trabajo, que sería que el domiciliario llegue, haga el cuadro de domicilios y cancelen ese pedido y hagan uno nuevo. El señor Oscar nos hace esta pregunta. Cuando se emite un domicilio, ese genera un consecutivo. ¿Qué pasaría en ese caso? Eh, pero con referente a la pregunta anterior, si es referente a la pregunta anterior, le confirmo, sí, todo documento genera un consecutivo. Entonces, miremoslo desde este punto de vista. Es un documento pedido y es el pedido 1000. Listo, ese documento ya quedó quemado con ese consecutivo, pero recuerde que usted tiene las dos opciones.
La cajera o la administradora puede entrar a modificar ese pedido 1000, sacarlo, dejar solamente los ítems, las referencias, los productos que finalmente dejó el cliente del pedido parcial y los otros los elimina, o cancela ese pedido, pero al cancelar ese pedido es anular ese documento. Ese documento queda con ese consecutivo quemado y tendrían que generar un nuevo documento de pedido con un nuevo consecutivo. Señor Oscar, nos hace otra pregunta. ¿Cómo se valida la mercancía? ¿Cómo se valida si la mercancía entregada por el domiciliario ha sido descontada del inventario? Muy buena pregunta, señor Oscar. Recuerde que cuando hacemos un documento para domicilio es un pedido. El pedido lo que hace es separar la mercancía, pero cuando el domiciliario regresa a la tienda y va a hacer el cuadre de domicilios, ese documento pedido que tiene la mercancía comprometida se convierte en una factura. Al convertirlo en una factura, el sistema automáticamente descarga la mercancía de la bodega del pedido y descuenta del inventario. Bueno, señores, con esto damos por finalizada la capacitación del día de hoy. Espero de que les haya servido mucho, que les aporte en el conocimiento y en el manejo que le pueden dar a este tema. Como pueden ver, ustedes mismos pueden solucionar también muchos problemas cuando vayan a hacer la acumulación. Los invito a que estén muy pendientes a todas las programaciones que van a dar para este mes, incluida la de acumulación para que se inscriban. Y no es más por el día de hoy. Que estén muy bien y gracias por asistir.